Bueno, la tengo a Laura Alonso, ya con nosotros, comunicada. Laurita, un millón de gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Rosario Agostini te saluda. Buen día, Rosario. Espero que esté muy bien por ahí. Acá con un ánimo metropolitano muy revuelto Ujú. por las medidas Sí. anunciadas por el presidente. Y bueno, veremos cómo empieza a desarrollarse el día. Ya varios especialistas han determinado que hay un abuso de las facultades del presidente avanzando sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. El cierre de las escuelas en todo el país no está basado en datos de ninguna manera. Incluso yo hoy estaba chequeando datos del propio Ministerio de Educación de la Sí. Nación, publicados por el propio ministerio, donde dice que, y te lo quiero comentar, por ahí ya lo leíste vos, No, no, dale, dale. No, pero no, no leí datos, pero los bueno, conozco. te Sí, dale. cuento, Dale, dale. al 5 de 5 de abril. abril. Sí. Estos son Estos son datos datos oficiales que oficiales yo que yo acabo de acabo de publicar en publicar mi en mi cuenta de cuenta de Twitter, Twitter, publicados por publicados el por el Ministerio de Ministerio de Educación. Educación. Al Al 5 de 5 de abril, y abril y sobre un sobre un total de total de casi un casi un millón y millón y medio medio de de estudiantes y estudiantes y 214.000 214.000 docentes y docentes no y no docentes, docentes, hubo con hubo con asistencia asistencia presencial presencial 0,16, 0,16, o sea, o sea, menos del menos del 1% 1% de de contagiados entre contagiados los entre los estudiantes y estudiantes un y un 1% de 1% de personal personal docente y no docente y no docente. No docente. hay No hay ningún ningún dato dato científico, científico, incluso los incluso los publicados por publicados el por el propio propio Ministerio de Ministerio de Educación, Educación, que que conduzca conduzca a a pensar pensar que es que es necesario en necesario en este este momento momento un un cierre de cierre de escuelas. escuelas. Entonces, Entonces, acá acá tenemos un tenemos un problema problema grave, grave, que que es es si si efectivamente se efectivamente se están están tomando tomando decisiones decisiones basadas en basadas en datos, datos, evidentemente evidentemente no, no, o el o el descontrol es descontrol es tal en tal el en el gobierno gobierno que el que el presidente ha presidente ha decidido decidido que que está al está al borde de borde ser de un ser un autócrata que autócrata que gobierna por gobierna por decreto de decreto de necesidad de necesidad de urgencia. urgencia. Y Y quizás es quizás el es el momento de momento la de la resistencia resistencia pacífica, pacífica, la voz la voz ciudadana, ciudadana, el el movilizarnos, movilizarnos, el no el no bajar bajar persianas y persianas y seguir seguir trabajando en trabajando en paz, paz, el el mantener las escuelas abiertas. Y bueno, aquí en la ciudad estamos con mucha atención frente a lo que anuncie el jefe de gobierno en un rato. sí. Ya ayer Nosotros, sí, Laura, nosotros recién con Jorge manteníamos, no una discusión, sino un debate de qué debía hacer, porque, bueno, claramente es más fácil para nosotros decir qué debía hacer el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mi posición es, pero tal vez por cómo soy yo y cómo es mi carácter, digamos, para mí, yo le decía a Jorge, bueno, tiene que salir a defender a los porteños, el trabajo de los porteños, la educación de los porteños, y además que para eso lo eligieron los porteños. Y Jorge me decía, lo que pasa es que vos tenés que ver políticamente que ahí adentro también tenés, a una cuadra, por decirlo metafóricamente, tenés al gobierno nacional y te pueden mandar las fuerzas federales, etcétera. Digo, es una situación de muchísima tensión. ¿Qué pensás que va a hacer Rodríguez Larreta, digamos? Porque, reitero, es una situación más allá de las posiciones personales, que es muy fácil decirla desde casa, tomar una decisión en este momento seguramente debe ser muy difícil para Rodríguez Larreta, ¿no? yo creo que no debería ser tan difícil. Me parece que el decreto que él ya firmó declarando de máxima esencialidad la educación pública es, dentro de esta crisis, una primera respuesta diciendo no, en la ciudad las escuelas se mantienen abiertas y además la actividad es de máxima esencialidad, con lo cual están obligados a brindar el servicio docentes y no docentes, porque de verdad yo estoy dando clases 3 horas por semana con doble barbijo en aula, a 2 metros de distancia, los alumnos están en cápsula, es un ámbito cuidado, todo el mundo está con alcohol, con su barbijo. Las cosas que ha dicho el presidente del relajo del sistema sanitario, cuando todos sabemos que si hay héroes civiles en esta pandemia han sido nuestros médicos, enfermeras, personal de limpieza, los camilleros, los que han trabajado a destajo, no dejaron un solo día de trabajar, tratarlos de relajados, a personas que están atendiendo de patologías que se aceleraron o que aparecieron durante la pandemia y necesitan ser atendidas para no morir de otra cosa. Que el presidente haya dicho que las madres en las puertas de las escuelas cuando van a buscar a los chicos se relajan y charlan y los nenes juegan a cambiarse el barbijo. No vi uno.
Si vos hablás con docentes que han estado en aula hasta el día de hoy, porque algunos siguen estando, porque las aulas están abiertas, te van a decir que los niños se comportan de una manera ejemplar, que además quieren ir a las escuelas. Hemos visto, ha circulado un niño ayer con la bandera en la puerta de la Quinta de Olivos frente. A mí me mató el alma, el corazón. Yo no puedo creer que la Argentina la obligue a esa niña, digamos, que la hayamos empujado a tener que pararse frente a la policía con una bandera argentina pidiéndole ir a las... Es una barbaridad. Te cambio la ecuación. Ese es el vaso medio lleno. Ese es el comienzo de algo, de un cambio, que ya sabemos que hace mucho tiempo se cocinó en la Argentina y se viene trabajando. Sin educación y sin trabajo, la Argentina no tiene un futuro. Entonces, defender que se abran las escuelas, defender que los trabajos y los comercios y las fábricas sigan abiertos con cuidado y exigir vacunas a un gobierno que fracasó es lo que corresponde. Todos nosotros manteniéndonos con la actividad dentro de nuestra normalidad, que es con un barbijo, con 2 barbijos, con alcohol, sin reuniones familiares, sin reuniones sociales, con los cuidados que ya conocemos, podemos hacer funcionar este país. El que ha fracasado es el gobierno de la nación argentina. El que ha fracasado es Alberto Fernández, no los argentinos que han mantenido su trabajo, que han mantenido su actividad, que incluso siguen pagando impuestos y deudas, a pesar de estar sacrificándose y que muchos han perdido el trabajo y han caído en la pobreza y algunos en la indigencia, incluso gente muy pobre en la Argentina. Y otra cosa quiero decirte, ¿qué le dice el presidente Alberto Fernández a los niños con discapacidades, a los niños con trastornos como el autismo, por ejemplo, que los va a dejar sin escuelas? ¿Cómo les explica a niños de 3 o 4 años que empezaron su proceso de adaptación en las escuelas que ahora tienen que ir para atrás? ¿Qué es este presidente? ¿A quién preside? Entonces aquí es el momento de volver a leer el libro de Juan José Sebrelli, Desobediencia Civil, porque la desobediencia civil se debe dar en los marcos constitucionales cuando quienes circunstancialmente gobiernan son los primeros en no respetar a la Constitución. Y lo que el presidente ha hecho es un mal gobierno. La Argentina no tiene vacunas, sigue habiendo más de miles de vacunas que no se sabe a quiénes se aplicaron, aparentemente unas 300.000 que están perdidas. Se han vacunado militantes, se han vacunado jóvenes, se han vacunado acomodados, desde el jefe de la Procuración y su esposa hasta los padres de la ministra de Salud. Entonces el fracaso es del gobierno, no es de los argentinos. Y por eso yo quiero apelar hoy en esta conversación a recuperar los valores fundantes de esta república, nuestros próceres, desde Sarmiento en adelante. Es educación y trabajo con libertad y responsabilidad lo que nos va a sacar adelante, con los líderes políticos que encontremos, pero también cada uno de nosotros como líderes cívicos. Somos ciudadanos, Rosario, no somos rebaño. La verdad es que te escucho y tengo una gran preocupación. No soy porteña, no vivo en Buenos Aires, pero todos sabemos que todo lo que pasa en Buenos Aires repercute en el interior del país y lo sabemos que es así. Y a veces veo un gobierno nacional triste en términos de la incapacidad para resolver problemas y entonces arremeter contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mañana podría ser cualquier provincia, digo, es lo mismo, ¿no? Y de nuevo, este país tan centralista y demás, también en estos momentos produce que cuando vemos lo que le pasa a ustedes, pues nosotros tenemos, cada provincia, su gobernador decide qué hacer, y Larreta no puede hacer eso, y me parece una barbaridad, porque los porteños votan a Larreta o a quien sea para que los defienda, para que los gobierne, y al final parece que tiene que hacer un cogobierno necesario con un presidente que además cree, como dijiste recién, que media Argentina tiene su celular. Entonces ahí me pregunto, ¿qué creerá él que es la media Argentina? Y para quién preside, ¿no? Yo creo que el nivel de aislamiento y desconexión de la realidad del presidente ya es patente, digamos, es algo que podemos comprobar todos si escuchamos y volvemos a leer lo que dijo anoche y lo que dijo esta mañana en un reportaje radial.
Entonces es aquí donde nosotros tenemos que apelar a nuestra propia responsabilidad institucional. Todos desde Buenos Aires, como vos decís, donde pasan las cosas, vimos el coraje de los formoseños. Tal cual. Entonces, nosotros, esto no es porteños contra provincias o provincias contra porteños, esto no es ricos contra pobres, clase media contra construcción de un camino de salida y de futuro. La verdad es que el gobierno está agotado, va a haber tenemos que garantizar las elecciones, Rosario, porque si Sí. con un decreto de necesidad de urgencia este presidente cierra escuelas y comercios, con un decreto de necesidad de urgencia suspende las elecciones. Entonces yo creo que ayer se dio un paso muy grave en términos de alejamiento de la Constitución Nacional para acercarse mucho más a una autocracia. Este es un presidente que no tiene ningún poder, que no tiene ninguna autoridad moral, que no tiene ninguna legitimidad, que ha fracasado y que está manejado por un autócrata en las sombras. Entonces estamos en un momento muy peligroso para nuestras libertades individuales y para la Constitución argentina. Y lo digo en general, no solo por la ciudad de Buenos Aires o por la situación que el jefe de gobierno, y me separo acá, dirá lo que le parezca a él que deba decir y después lo analizaremos. Me parece que su primera reacción de decir en la ciudad las escuelas no se cierran es un mensaje para todo el país también, es un mensaje para todos los argentinos. Primero la educación, primero los niños, que sí son el futuro. Cancelar la educación es cancelar el futuro. Y como vos y yo y vos siempre, pero los jueves venimos hablando del proyecto del país. Sí. Volvamos a Sarmiento. Vos sabés que yo estoy dando un curso sobre Sarmiento y sus viajes y cuánto aprendió Sarmiento y verificó de lo que él sabía. Sarmiento nació en un hogar pobre. Su madre trabajaba a destajo. Él tenía muchas hermanas. Siempre quiso la igualdad entre los varones y las mujeres y siempre, porque a él le pasó, quiso que la educación fuera la base del progreso, porque él se hizo educándose a sí mismo, leyendo, yendo a la escuela, fundando escuelas, siendo maestro en la ruralidad, enseñando a leer en San Luis, enseñando a armar escuelas, armar un proyecto de educación para desarrollar una nación y construir una nación. Entonces, el mejor, desde mi punto de vista hoy, el mejor andarivel desde el cual podemos pararnos para pensar ese proyecto de futuro es con la educación que empezó Sarmiento, porque su visión no está terminada, al contrario, ha sido traicionada. Y somos aquellos los que sentimos que hay un legado sarmientino traicionado que tenemos hoy que colgar ese cuadro. Está circulando un meme, no sé si lo viste. Sí, lo vi. Donde Baradel le pide al presidente que proceda bajando el cuadro de Sarmiento, sí. Y nosotros 45 millones somos los que tenemos que colgar el cuadro de Sarmiento, porque Sarmiento, el visionario que nos sigue diciendo cuál es el camino, no es ni Alberto Fernández, ni es Baradel, es Sarmiento. Entonces ahí, porque funcionó durante muchas décadas, porque hoy la Argentina, mal que nos pese, mantiene un sistema educativo con problemas pero importante, es desde ahí donde tenemos que construir, desde la educación y el trabajo. En una pandemia con responsabilidad, pero yo no pienso cancelar ninguna de mis actividades, no pienso permitir ningún abuso autoritario como ciudadana porque pienso defenderme con la Constitución. No es un acto de rebeldía, es un acto de desobediencia civil frente a un abuso autoritario del poder. Laura, muchísimas gracias por las reflexiones de estos jueves. Y sobre todo en un día tan difícil y con un momento, me parece, para la historia del país, que nos pone frente a un desafío enorme, ¿no? Que es precisamente esto que estabas diciendo, defender un proyecto de país que se fundó en la educación. Y nosotros, vos y yo, y Jorge, y muchos de nosotros somos producto de eso, pero lamentablemente, bueno, hay fuerzas interiores que pretenden otro tipo de proyecto. Así que nada, muchísimas gracias. Chao, gracias. Adiós, chao, chao.